está en línea y tiene la deferencia de atendernos el licenciado Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario Nacional, saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto para mí. Bueno, Aldo, mira, en la primera media hora estuvimos charlando con Carlos Vara y de las conclusiones que sacamos con dos preocupaciones fundamentales que tiene eh, la población, es la inseguridad por un lado y por el otro lado la economía. Y por eso ahora la palabra tenés vos, aprobado lo que se aprobó en el Congreso, en la negociación, el fondo, vienen los fondos, de cuántos son los fondos, cómo va a seguir la política cambiaria, va a haber liberación del cepo, esto va a significar una flotación, o va a haber bandas, o va a significar una devaluación, un traslado a precios. Bueno, te escuchamos, Aldo. A ver, yo creo que con respecto al acuerdo con el fondo, hay expectativas que deberían ser positivas porque estamos hablando de un acuerdo distinto al que se ha hecho a los que se han hecho en el pasado, que tendían a aumentar la deuda que tenía el gobierno. En este caso la deuda que se toma es, por un lado, para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional, o sea, en la medida que vengan los vencimientos que tenemos con ellos por el acuerdo firmado anteriormente, van a entrar los recursos por parte del fondo luego de que les paguemos para reponer esas divisas que la verdad a nosotros nos hacen falta. ¿Para qué? Para poder crecer. Eso es un cambio también con respecto a lo anterior. No solamente que no aumenta la deuda por lo que estoy explicando, simplemente se le va a pagar con eso al Fondo Monetario Internacional lo que va venciendo el fondo, sino que este hecho hace que si no tuviéramos ese acuerdo, como al fondo hay que pagarlo igual, ¿no? Sí. No vamos a dejar de pagarle. Lo que hubiéramos tenido que hacer es que el gobierno saque esa plata, tome esa plata en el mercado local o en el mercado en el exterior, si hubiera gente que quisiera prestarle voluntariamente, y con eso le debería pagar al Fondo Monetario. Ahora, eso hubiera implicado, dado que el crédito para el país es uno solo, que hubiera habido menos crédito para que el sector privado pueda tomarlo, ya sea para producir, invertir o consumir, ¿no? Y acotando el crecimiento. Bueno, eso ahora no va a pasar, ese crédito que además el Fondo Monetario no le puede dar al sector privado porque solo le presta al sector público, viene a alimentar la capacidad de salir adelante de la Argentina. Por otro lado, Déjame hacer un alto acá, porque, sí. a ver, no quiero decir que fue una burrada, pero un gobernador dijo que se utilice el crédito del Fondo Monetario para la ayuda a Bahía Blanca, desconociendo que el Fondo Monetario, corregime vos, solamente presta para equilibrios de balanzas de pago y que para ese tipo de emergencias los préstamos vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, como el que está viniendo, y del Banco Mundial, Aldo. Bueno, exactamente, además uno no puede usarlo para lo que se le dé la gana, ¿no? Justamente ahí hay otra parte de la negociación, pero bueno, hablar para los políticos, como la gente no sabe, es gratis, ¿viste? Entonces, bueno, la gente tendrá que informarse un poco mejor para saber quiénes hablan sabiendo y quiénes simplemente hacen politicaría barata, pero el otro dato es que nosotros somos lamentablemente un país con un prontuario, ¿no? Y todos lo sabemos, hemos tenido 9 cesaciones de pagos, una infinidad de crisis, con lo cual el hecho de que el auditor internacional de países, ¿no? Porque con tanto prontuario, ¿quién le va a creer a un país? Entonces hay un auditor internacional que sirve para justamente ir viendo que el país no haga grandes macanas, por lo menos, que es el Fondo Monetario Internacional le renueve o renegocie un acuerdo, implica para argentinos y extranjeros que están viendo a ver si ponen sus ahorros, sus inversiones acá,
un aval importante, ¿no? Aumenta la confianza. Y además, si te pones a pensar que el hecho de resolver la deuda con el fondo, por lo menos la parte que le debemos al fondo, por los próximos 4 años, también implica más confianza aún, porque por lo menos los que evalúen a la Argentina para invertir o ahorrar, prestarle, bueno, dicen, esa parte ya está cubierta, no vamos Claro. el resto queda para que puedan cumplir con nosotros si invertimos, producimos, entonces hay menos probabilidades de una cesación de pagos. Todo eso hace que haya más crédito aún para, ¿quién? Para el sector privado, porque una cosa Claro. que está pasando en la Argentina hoy, que no pasó en ninguna otra oportunidad, es que se empezó a estabilizar la economía, es que el sector público no toma deuda, porque sus ingresos son más altos aún que los gastos que incluyendo los intereses. O sea, todos los meses cuando vencen intereses, el sector público paga sus gastos, paga los intereses y le sobra un poquito de plata. Ahora, imagínate vos a los bancos, a quienes prestan plata acá en la Argentina, que antes, cuando había un proceso de recuperación y bueno, nosotros temerosamente íbamos y ahorrábamos en el mercado doméstico, se daban vuelta y tenían el Estado ávido de tomarse todos esos fondos para gastárselos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía exceso de gasto. Ahora se reciben toda esta plata, estos ahorros de argentinos y extranjeros, y resulta que no, que del otro lado no solamente solo le piden prestado, obviamente para mantener el capital, o sea, no le piden crédito neto, sino que le pagan los intereses, se tienen que volver a dar vuelta, ¿no? Y de fijarse del otro lado a quién le presta, o sea, a los productores, a los consumidores y a los inversores, y por eso es que estamos viendo una recuperación del crédito, es cierto, desde la nada misma, porque casi no había crédito para el sector privado, que es muy fuerte, ¿no? Y eso va a alimentar el crecimiento hacia adelante para la Argentina. Por el otro lado está el crédito, la parte que se está discutiendo en este momento, en términos de cuántos recursos van a ser, que es el crédito que se va a tomar como recursos frescos y que tampoco aumenta la deuda del gobierno, porque... Bueno, es un punto para aclarar, porque ahí está en discusión, si aumenta o no aumenta la deuda, obviamente que también es una esgrima política, ¿no? Sí, totalmente, porque se van a tomar estos recursos para rescatarle deuda que tiene, para pagarle, ¿no? Deuda que tiene el Banco Central del Tesoro, o sea que de vuelta lo que se está haciendo con estos recursos es rescatar deuda del Tesoro, por lo tanto no crece la deuda, y es más, puede decrecer porque como lo que el Tesoro, el gobierno, contabiliza su deuda con otros, la contabiliza al 100% de lo que dice el papelito que vale, pero resulta que eso no es lo que vale la deuda en el mercado, y si le recompra deuda al Banco Central que vale menos que lo del mercado, obviamente se cae la deuda, más que subir, ¿no? Pero esto, ¿por qué es importante para los argentinos? Porque este gobierno recibió un Banco Central absolutamente quebrado, que si hubiera terminado de quebrar hubiéramos ido a la hiperinflación de la cual hablamos durante todo el segundo semestre del 2023, y que por suerte eso no pasó porque empezó a recuperar el patrimonio del Banco Central, o sea, disminuir la quiebra. Hoy sigue estando quebrado, pero muchísimo menos, gracias a otras cosas, a que los gobiernos anteriores para financiar exceso de gasto le metían un montón de títulos de deuda para sacar producto de la emisión, para sacarle reservas, saquearle las reservas. De hecho, el gobierno kirchnerista le colocó unas letras que se llaman letras intransferibles que no valen casi nada para sacarle divisas. Papel pintado. ¿Cómo? Papel pintado, digo. Papel pintado, sí. Bueno, eso es parte de la deuda que se le va a rescatar, de hecho, al Banco Central, y por eso lo terminaron quebrando. Ahora, ¿qué se está tratando de hacer? De capitalizarlo, porque si uno mira cuáles son los bancos centrales en el mundo y cómo funcionan, que le dan a su gente un dígito de inflación,
Y que no Sí, te tenés que ir muy lejos, los países vecinos, lo que vas a ver claro, primero es que tratan de producir lo que la gente quiere de moneda, y eso hace sí, que la inflación sea muy poquita, porque se deprecia claro, poquito la claro, moneda. Antes eso no pasaba, en la Argentina producía todo lo que se demandaba desde el gobierno, que no era lo que demandaba la gente. Pero la segunda característica que tiene sí, el Banco Central es que son mínimamente solventes. O sea que a partir está de esta bien. operación el Banco Central va a ser mínimamente solvente, y yo calculo que ya para el año que viene vamos a ver un dígito de inflación en la Argentina, lo cual Bueno, claramente hace 2 años parecía un sueño que no se iba a cumplir, ¿no? Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. La verdad que me despejaste una cantidad de dudas muy importantes. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde, ¿eh? Igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el licenciado Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.